Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María. Pues que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en su programa Buenas noches, buenas noticias. Ya iba a decir el nombre del otro programa que tenemos en fin de semana, pero bueno, parte de la costumbre. Y pues como les decía, saludamos a nuestros hermanos a través de los distintos medios que el Señor nos permite hasta el momento, hasta el día de hoy. Saludamos con gusto por ahí a nuestros hermanos en internet, la página oficial www.montemaria.org y por supuesto a través de Facebook en este perfil en donde nos pueden encontrar como Monte María Radio y Televisión. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros hermanos a través de la radio, la 1470M. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este bonito y hermosísimo día. En esta noche para algunos también. Decía día por aquellos de los cuales nos ven en diferentes lugares, puesto que ya esta señal llega a muchas partes del mundo, tanto al interior como exterior de la República Mexicana. Y pues sin olvidar, por supuesto, ya de una manera diferida, es decir, repetida o grabada, a través del canal de YouTube de su servidor, Fray Sergio MJM. Hoy día, miércoles 1 de diciembre, bueno, pues tenemos por ahí ya muchas novedades, pese a esta mitad de la semana. Estamos primero que nada estrenando este nuevo mes y dándole gracias a Dios por el don de la vida. Y en segundo momento, pues por este especial mes por el cual vamos a estar ya meditando, aparte de un tiempo litúrgico llamado Adviento, pues también el momento oportuno para poder encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Y nosotros aquí en Monte María, pues también con esta otra novedad sobre este aspecto de nuestra 27ª peregrinación guadalupana, el cual nos encomendamos también a todas sus oraciones y por supuesto que también por parte de nosotros pues también estamos en oración, tratando pues de ofrecer aquel pequeño, mediano o gran sacrificio por la salvación de las almas. Y así comenzamos con este programa. Yo les invito a irnos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Eloy nació el año 588 en Limoges, Francia. Su padre orfebre le enseñó ese arte y al descubrir cualidades excepcionales lo puso en manos de expertos en este arte. Su primer trabajo lo recibió del rey para que le fabricara un trono con oro y piedras preciosas, e hizo dos. Al ver el rey su honradez, lo nombró jefe de la Casa de la Moneda. Su amistad con el monarca lo hicieron muy conocido en su siglo. Todo esto no le quitó su espíritu de mortificación y su generosidad para con los pobres. Con las monedas recibidas por sus trabajos, libertó a varios esclavos. El rey le regaló un terreno, en donde construyó un monasterio para hombres y después uno para mujeres en París. A todos les enseñó el arte de la orfebrería. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo, porque en su mayoría eran paganos.
Predicaba constantemente. En sus sermones ataca fuertemente la superstición, a la creencia en maleficios, sales, lecturas de naipes o de las manos, y recomienda dedicar bastante tiempo a la oración, asistir a la misa y comulgar. Después de 19 años en esta misión, sintió la hora de su muerte y reunió al clero y a las personas que trabajaban con él. Se despidió de ellos y les dio las gracias, muriendo el 1 de diciembre del 660. Otros santos de hoy: Edmundo Casiano, Cándida, Ananías. Y bien, pues estamos de regreso. Vámonos ya rápidamente con este siguiente momento, que es poder reflexionar, meditar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor, que es lo que puede hablar a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Y bueno, pues nos dice lo siguiente, este Evangelio correspondiente a este día, miércoles 1 de diciembre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban. Por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a la muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues yo creo que ante este tipo de evangelios, este tipo de lecturas que nos presentan, bueno, pues muchas de las veces estamos tan dados, tan dispuestos a poder quedarnos solamente con los milagros, ¿verdad? A quedarnos con lo que asombra a mi naturaleza humana, con lo que me deja envolver a través del asombro, de la sorpresa. Y claro que no, lo vemos totalmente aclarado, lo vemos manifestado y nos podemos situar en el caso de las personas quienes estaban ahí, ¿no? Al ver precisamente gran prodigio, hermoso, maravilloso, sorprendente, extraordinario, que haya curado, ¿verdad? Que haya curado. Yo no sé ustedes cómo han reaccionado ante este tipo de situaciones en donde cada uno de ustedes pues ha experimentado tanto una fe cercana como una fe totalmente dispuesta, ¿verdad?, a ciertos acontecimientos. Entonces, sí, imagínense, vuelvo a insistir, no sé cómo pudieran ustedes describir ciertos aspectos que han pasado por sus vidas, en donde se tiene que involucrar la fe y se tiene que involucrar al mismo tiempo nuestros aspectos naturales como los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el poder ser testigo, ¿sí? Y poder ser testigo, pues esto compete poder estar presente, utilizar el sentido de la vista, ¿sí? Porque estás viendo, estás siendo testigo del hecho sorprendente que ha sucedido por manos y obra de Dios. Por eso les decía, ¿cuál es la manera de actuar de todos ustedes o de pensar, ¿no?, ante estas situaciones que han pedido mucho por sus familiares,
Han pedido mucho por ustedes mismos, han pedido mucho por alguna intención en especial, donde se requiere precisamente este tipo de aspectos sorprendentes que nosotros tanto le denominamos como le comprendemos y les conocemos como milagros, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de actos, se involucran, ¿verdad?, nuestros sentidos, se involucra la vista, se involucra el pensamiento, se involucra la emoción, ¿verdad?, el sentimentalismo a flote, se involucra todo nuestro ser y por supuesto se involucra parte de nuestra fe, ¿no? Ese momento donde quizás lo podríamos contemplar como un evento fuerte y gracias a este evento fuerte hay una cercanía con Dios. Yo comentaba, precisamente hablando del tema de la fe, ciertos aspectos que nos ayudan a acercarnos a Dios. Uno de tantos, es precisamente los eventos fuertes como los accidentes, las enfermedades, una enfermedad terminal, que estás a punto, ¿verdad?, de ese lapsus, de ese momento fuerte que va a ser el punto de partida entre la muerte y la vida. Y que cuando llegas o logras, no por tus méritos, sino por obra de Dios, a salvarte, entonces, es decir, pues que la vivimos para contarla. ¿Cuántos de nosotros no le quiere contar a todo mundo, verdad? Y hasta damos testimonio en nuestras parroquias, en nuestros grupos parroquiales, precisamente, ¿no?, dando fruto a este gran hecho de la fe. Pero vamos al caso, pues, de este tipo de personas que tanto ellos como nosotros pues reaccionamos precisamente conforme a nuestra naturaleza humana ante estas circunstancias sorprendentes, extraordinarias, y me refiero precisamente a los milagros, a las curaciones, a las sanaciones, ¿no? En donde no se esperaba, ¿verdad? No se esperaba. Y yo creo que tanto hemos escuchado, no sé si ustedes a lo mejor y sí, han vivido de una manera muy cercana este tipo de casos donde los médicos no comprenden, ¿verdad? La ciencia no comprende y de repente simplemente su comentario es, pues no me lo esperaba, ¿verdad? Pues es que en el resultado había aparecido esto, ahora ya no está, desapareció. Entonces, algo muy interesante va a ser precisamente el que sepamos comprender, sobrellevar, equilibrar este tipo de situaciones. Que no, de alguna otra manera, adjudiquemos completamente y limitemos completamente los aspectos de milagros, de sanaciones, de curaciones para la persona de Cristo, para el Hijo de Dios o para nuestro Padre Dios. Que no limitemos solamente a nuestro Dios como el sanador, como el curador, sino que el Señor nos invita a través de esta lectura a reflexionar un poco más, a reflexionar profundamente y comprender que este Dios no es solamente un sanador. Su característica elemental no es la cuestión de la sanación, de los milagros, pues sí, sino más bien de aquel que trasciende las cosas, de aquel que manifiesta signos visibles para que a través de esos signos visibles me conduzca, me lleve a, ahora sí, la verdadera característica fundamental que va a describir a este Dios nuestro. Y esa es la de la salvación, la de la liberación, la de la vida eterna, la de la paz en la conciencia. Entonces, espero que también podamos reflexionar a través de este evangelio esos aspectos cotidianos que van surgiendo en nuestra vida diaria, pero que muchas de las veces no tomamos en cuenta. Que tomamos más en cuenta aquellos que se dejan persuadir por nuestros sentidos, ¿verdad? Como la cuestión de la visión, ¿sí? La cuestión sensible de la vista, en donde me sorprende tanto por ver, por ser testigo, por estar ahí, el hecho de que una persona haya sanado, el hecho de que una persona se haya liberado, el hecho de que una persona haya llegado a la conversión, el hecho de que una persona haya salido de algún problema. Pero vuelvo a repetir, es parte de, no estoy diciendo dejémoslo por un lado, eliminémoslo, no, para nada. Porque esto precisamente, tanto sanaciones, curaciones, milagros, son precisamente aquel grupo que se le conoce como signos visibles. O sea, por mediación, por medio de estos signos, yo puedo dirigirme al Padre.
traducción, puedo dirigirme a la santidad, porque allí es donde está el Padre en la santidad, porque allí es donde me invita a llegar el Padre, a la santidad, por medio de Cristo, por medio de todos sus signos visibles, por medio de esa palabra pues revelada. Esa palabra revelada es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Cristo proclama el reino de los cielos. Cristo proclama la palabra de su Padre. Esa palabra que nos da a conocer es precisamente el hecho, el momento tan importante donde Cristo como Hijo da a conocer a su Padre, revela a su Padre, para que lo conozcamos, para que sepamos dónde está, para que sepamos dirigirnos hacia donde está. Y eso es en la santidad, eso es en la vida eterna. Así es que precisamente este primer aspecto que muestra ya de suyo el Evangelio es esta curación de enfermos, pero no es para que nos quedemos ahí, sino para que lo trascendamos, sino para que comprendamos que de alguna u otra manera este poder liberador proviene, se origina de un Dios poderoso, ¿sí? O sea, al principio del Evangelio, ¿qué es lo que nos muestra? Una característica de una de las naturalezas de Cristo. O sea, vamos aclarando, Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En este primer relato del Evangelio nos comparte una de sus naturalezas, que es la divina. ¿Por qué divina? Porque es hijo de Dios, proviene de Dios. Y siendo hijo de Dios, precisamente, como les compartí hace unos momentos, es quien lleva al Padre, lleva el poder de Dios, comparte el poder de Dios, el poder de su Padre. Por eso, a través de estas sanaciones dices, ¡wow, qué maravilloso! Ningún otro hombre lo podría hacer. Efectivamente, ningún otro hombre que no fuera hijo de Dios, por supuesto. Este es hijo de Dios, es el profeta, es el Mesías, es el enviado, el ungido. ¿Sí? El que se esperaba por más de hace 4,000 años y llega precisamente para poder dar a demostrar a su Padre el gran poder de su Padre. Por eso en este primer momento donde se demuestra los hechos de curaciones, sanaciones a ciertos personajes y que la gente se asombra, pues no está haciendo más que demostrar toda su divinidad, todo su poder, que para él no hay nada imposible. Pero ya en un segundo momento posterior en el Evangelio, nos va a mostrar su parte humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a decir lo siguiente. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. O sea, ¿a qué podríamos describir, con qué podríamos describir o referir estas palabras que comenta Jesús, que dice Jesús? Me da lástima. ¿Qué significa? Que es una persona como tú y como yo, que siente como tú y como yo, que se compadece, que tiene sentimientos, que le duele, que le agrada ciertos aspectos en referencia a lo sensitivo, en referencia a su parte humana. Porque, vuelvo a repetir, Jesucristo, Hijo de Dios, es 100% humano, 100% divino. Entonces, vamos en este orden. Primero muestra ese lado divino, como Hijo de Dios, con todo ese gran poder. Pero posteriormente muestra ese lado humano. ¿Para qué? Para que podamos irnos introduciendo al conocimiento de Dios. Claro, algo muy interesante va a estar, y ojalá no nos escandalicemos con lo que voy a decir, sino que por el contrario tratemos de comprender de que a Dios Padre nunca se le va a poder conocer completamente, ¿sí? A Dios Padre nunca se le va a comprender completamente, ¿sí? Es decir, nosotros no somos quienes descubrimos a Dios. O sea, Dios nos descubre a nosotros. Este es un tema, fíjense, muy interesante en la materia de lo que es la cristología, ¿sí? En el cual nos da a comprender que Dios Padre se deja ver, es decir, como esa definición de la revelación, se quita el velo, se muestra, pues, se deja ver. Es como cuando abres un regalo y descubres lo que hay oculto en esa caja de regalo. Entonces, Dios Padre hace con el hombre lo mismo. Se deja ver como esa envoltura, la quita para que se descubra el contenido. Sin embargo, no es de que el principio revelador se le adjudique al hombre. Es decir, nosotros no tenemos ese mayor mérito para decir, yo descubrí a Dios. No, Dios
siempre ha existido. Dios se ha dejado ver. Eso es lo más sorprendente, lo más maravilloso que nos pueda suceder. No es que el hombre tenga el poder para decir, a ver, yo voy a quitar este velo para poder ver a Dios. No, sino que es Dios quien inicia todo. Es Dios quien retira de lo que está en medio, ¿verdad? Retira de lo que está en medio para dejarse ver. No es el hombre quien lo quita, ese mayor obstáculo para poder verlo. Es Dios quien inicia y lo retira para que podamos verlo. Entonces, ese hombre, esa criatura, ¿sí? Ese medio, ese instrumento, ese Mesías, ese profeta por el cual vamos a poder poco a poco ir viendo el rostro de Dios Padre, pues va a ser el Hijo, va a ser Jesucristo, precisamente, que este tiempo es, de alguna otra manera, un tiempo preciso para poder meditar esto que estoy diciendo. Que sepamos aprovechar, ¿verdad?, la presencia de Cristo Jesús para poder ir conociendo al Padre, para poder ir comprendiendo hasta cierto modo, ¿no? Por una manera buena de decirlo, pero vuelvo a repetir, no significa de que podamos comprenderlo o abarcarlo completamente a Dios Padre. No podríamos, ¿sí? No podríamos. Así es su gran e inmenso poder. Pero sí podemos introducirnos a través del Hijo. El Hijo es quien nos demuestra ciertos rasgos, ciertas características del Padre. El Hijo es quien nos presenta a su Padre y que nos presenta, por supuesto, el reino de los cielos. Imagínense, si nos presenta al Rey, claro que nos va a presentar su reinado del Padre, su reinado de Dios, es en los cielos, es en la vida eterna. Entonces, ¿de qué nos sirve precisamente este tipo de signos que se nos muestran en este Evangelio y que se nos van a demostrar en nuestra vida cotidiana, justo como estos hechos que sucedieron dentro del Evangelio? Pues que nos van a servir para poder guiarnos, para poder pautarnos. Y siempre caigo en el mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú guiarte, dejarte conducir para poder llegar, por ejemplo, a un lugar de destino? Si tienes planeado viajar, digamos, por carretera, ¿cómo puedes llegar? Claro, ahora hay muchas modernidades. Tenemos aplicaciones a través de mapas satelitales, donde te van dirigiendo, te van conduciendo. Pero también podrás notar que a través y a lo largo de carreteras, a lo largo de calles, de bulevares, se encuentran ciertas señales, ¿sí?, en donde te van prácticamente conduciendo, dirigiendo, te van guiando, te van pautando conforme vas avanzando. Y esas señales que se te presentan no son más que signos visibles que te van dejando mostrar, te van dejando revelar ese lugar de destino hacia donde tienes planeado dirigirte. Los signos visibles que se nos van a presentar en nuestra vida cotidiana no solo van a ser curaciones, sanaciones y milagros. Son parte de, no estoy diciendo que no son importantes, claro que sí, pero el mayor signo visible que puedas tener en tu vida es precisamente la compañía de Cristo y tu conversión. El vencimiento de tu propia humanidad y debilidad. El vencimiento de tu propio yo para poder ser más en Dios y menos nosotros. Porque si dejamos pues que nuestras apetencias humanas, nuestras debilidades humanas, nuestro poder humano, nuestra naturaleza humana gobierne, ¿sí? Escúchame bien, gobierne la existencia y el sentido de mi vida, pues no vamos a llegar precisamente a ese lugar donde se encuentra Dios, que es en la santidad. No vamos a llegar a la meta, pues, como quien dice, ¿sí? Simplemente vamos a llegar a un sinfín, ¿sí?, un sinfín de objetivos temporales. Vamos a llegar a fines temporales, vamos a llegar a metas temporales, pero nunca a la eternidad, nunca a la verdadera plenitud. Entonces, ¿dónde se encuentran o dónde podemos ubicar esos fines temporales? Las cosas, las personas y los lugares. Y con esto no estoy diciendo que exageremos, que empecemos a desequilibrar nuestra vida y digamos, hay que tirar todo porque todo es del demonio. No. O sea, un celular, por ejemplo, el mayor vicio actual en este pleno 2021, pues no es que el celular realmente sea malo. No es que la cosa en sí sea mala. O sea, lo malo está en el desequilibrio del hombre, que no sabe usarlo. Lo malo está en el desorden del hombre. Lo malo está en el corazón del hombre.
donde se corrompe, ¿sí? Se allana, se hiere, ¿verdad? Empieza a transformarse de alguna otra manera por diferentes circunstancias, heridas de personas que nos han hecho, heridas por nosotros mismos que no nos valoramos, circunstancias difíciles como enfermedades o algunas otras más, y que poco a poco van volviendo un corazón, si bien podemos decir herido, pues también lo vuelve egoísta, porque empieza a verse a sí mismo. Entonces comprendamos que lo que el Señor siempre nos ha invitado es a tener nuestra mirada bien puesta, bien fija, permanente en la casa del Padre, que es en los cielos, que es en la vida eterna. Ahí es donde de alguna otra manera se nos ha estado llamando y se nos va a llamar todos los días. Desde que amanecemos por la mañana y decimos, Señor, gracias por un día más de vida, es una colaboración que nosotros hacemos para con Dios Padre para decir, claro que quiero insistir y quiero permanecer en este camino cristiano que me conduce a la vida eterna. Y no quiero caminar por las sendas que yo me construya. Y no quiero caminar por las sendas, los caminos que el mundo me presente. Quiero caminar por este camino que tú has instituido, que tú has revelado ante los ojos del hombre y el corazón del hombre, para que sepa y aprenda a caminar por el camino, por la senda correcta, que es el único que nos lleva a la vida eterna. Somos peregrinos hacia la casa del Padre. Muy bien, mis hermanos, pues hasta aquí dejamos. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros compartiendo en este programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Les dejo en muy buenas manos en el siguiente programa, Madre Perla, con el programa de Una Hora para tu Alma. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.